Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santa Engracia, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final. Me acompañan mi esposa Erika y mi hija América. También nos acompaña la doctora Nelly Fuentes del Perú y también nuestro hermano José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Y también, más bien nosotros acompañamos a nuestro hermano Miguel en este recorrido que él está teniendo por Norteamérica y también por Centroamérica. Así es que, Miguel, es un privilegio para nosotros estar acompañándote en este recorrido en el cual Dios está dándonos a todos grandes bendiciones y todavía esperamos más bendiciones de parte de Dios en lo que falta de este recorrido. Por lo tanto, esperamos grandes bendiciones en esta ocasión también. Quiero leer en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, donde dice San Pablo, hablando de Cristo, dice, y de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y tomamos como tema la gracia de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Gracia es un don inmerecido que la persona recibe, y la gracia de Dios es un don inmerecido que el ser humano recibe de parte de Dios. Y ahora la salvación para el ser humano viene por gracia, no por obras, para que ninguna persona se gloríe y diga: yo, porque creo los mandamientos que Dios dio al pueblo por medio del profeta Moisés y los guardo, tengo vida eterna o recibo salvación. No, no es por obras que el ser humano recibe la salvación, porque ninguna persona puede comprar la salvación. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el ser humano fue colocado en la tierra, podía vivir por toda la eternidad y no se ponía viejo. Dios le dio a Adán una compañera y podían vivir felices en la tierra sin límites de tiempo. Pero cuando Dios le enseñó a Adán, o le había enseñado a Adán, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, moriría. Vean, ahí estaba el secreto de la muerte y la vida. Y ahora, evitando comer del árbol de ciencia del bien y del mal, Adán y Eva evitarían la muerte y continuarían viviendo para siempre. El árbol de ciencia del bien y del mal venía a ser como el veneno de la serpiente. Si un hombre no quiere ser mordido por una serpiente y morir, pues evita que una serpiente venenosa lo vaya a morder. Si se descuida y lo muerde, entonces la sentencia es la muerte. Y ahora la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, se manifestó a través de carne, a través del animal llamado la serpiente, el cual podía hablar y razonar, porque era el animal más sabio, más inteligente de entre todos los animales y el más astuto. Ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, pero no lo ha encontrado, porque con la maldición que Dios le echó, fue convertido en un reptil
pero antes no era un reptil, era un animal muy parecido al hombre, pero más alto que el hombre. Era el animal que estaba entre el chimpancé y el ser humano. Podía hablar, pero ahora las serpientes no hablan, pero aquella sí hablaba porque no tenía la maldición de Dios sobre él. Pero cuando recibió la maldición de Dios, perdió el habla y también perdió sus piernas y un sinnúmero de cosas más que tenía. Pero dejó si bien este en medio de la raza humana. Por eso es que Dios le dice a la serpiente, quien estaba el diablo hecho carne. Vean que el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo que se hizo carne en la serpiente y a través de la serpiente engañó a Eva. Y el árbol de ciencia de la vida es Jesucristo. Para que el ser humano pudiese comer o del árbol de ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida, tenía que hacerse carne el árbol del cual la persona, o sea, Adán y Eva, comerían. Para comer del árbol de la vida, Adán y Eva tenían que esperar que el árbol de la vida, que es Cristo, el verbo que era con Dios y era Dios, se hiciera carne para poder comer del árbol de la vida. Ahora, el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo, se hizo carne primero, antes que el árbol de la vida, y dio a comer a Eva del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Y pecó Eva y dio también a Adán, el cual también pecó. Ahora podemos ver que de ese fruto encontramos que vino un hijo llamado Caín. La Escritura dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. El padre de Caín era el maligno, el árbol de ciencia del bien y del mal, el diablo, el cual así había hecho carne en la serpiente. Por eso es que a través de la Escritura, el mismo Juan el Bautista y Jesús, aquellas personas que se levantaron en contra de Jesús, él les llamó serpientes, generación de víboras. Generación de víboras es descendientes de la serpiente. Ahora, en la parábola del trigo y de la cizaña encontramos que Cristo dice que la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo, y el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Por lo tanto, la raza humana está mezclada con seres buenos y seres malos, hijos de Dios e hijos del maligno. Esa es una realidad que nadie puede negar, porque el mismo Cristo dijo que el trigo son los hijos del diablo y, o sea, las cizañas son los hijos del diablo y el trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y si Cristo dijo que hay hijos del diablo, en los cuales le representó en la cizaña, y si dijo que hay también hijos de Dios representados en el trigo, pues solamente podemos decir, así como Jesucristo dijo, así es. Y ahora necesitamos saber quiénes somos nosotros y cómo somos identificados a través de la Escritura. Cristo dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Una de las cosas que identifica, o la principal que identifica a los hijos de Dios, los hijos del reino, es que escuchan la voz de Dios, la palabra de Dios para el tiempo en que les toca vivir. Ahora,
ambos, los hijos de Dios y los hijos del maligno, son religiosos. Abel era un hombre religioso, un hombre espiritual, pero Caín también lo era. Ambos ofrecieron a Dios una ofrenda, un sacrificio. El de Abel fue recibido por Dios, fue aceptado, porque trajo un corderito sacrificado ante la presencia de Dios, lo cual representaba a Cristo, el cual vendría como Cordero de Dios para hacer el sacrificio por el pecado del ser humano. Por lo tanto, lo que Abel ofreció a Dios fue el sacrificio por el pecado que Cristo realizaría, lo cual Abel lo ofreció en tipo y figura. Por eso es que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios, profetas y patriarcas, sacrificaban a Dios animalitos, y la sangre de esos animalitos cubría el pecado de las personas. No podía quitar el pecado, porque la sangre de ningún animal puede quitar el pecado. Pero por cuanto esos animalitos sacrificados representaban a Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, eran cubiertos sus pecados en lo que llegaba el sacrificio perfecto de Jesucristo, y quitaría entonces el pecado del ser humano. Y aquellas personas que habían ofrecido a Dios esos sacrificios, pero que sus pecados habían quedado cubiertos con la sangre de esos sacrificios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario derramando su sangre, el pecado de los santos del Antiguo Testamento, que estaba cubierto con la sangre de aquellos animalitos, fue quitado. Y por eso pudieron resucitar con Cristo. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, se levantaron ellos también con Jesucristo y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Muchos de sus familiares vieron estos santos del Antiguo Testamento resucitados, y los discípulos de Jesucristo y María y los hermanos de Jesús y los apóstoles y los seguidores de Jesús vieron a Jesús también resucitado, el cual estuvo unos 40 días apareciéndole a sus discípulos. Por 8 ocasiones, no menos de 8 ocasiones, le apareció a sus discípulos. Pudo haber aparecido en más de 8 ocasiones, pero 8 ocasiones están mencionadas en la Escritura. Y ahora, esto nos muestra que cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, estaremos aquí en la tierra en el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, unos 30 o 40 días. Y después nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial para la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Así como cuando Cristo estuvo los 40 días ya resucitado aquí en la tierra, apareciendo a sus discípulos, luego ascendió al cielo y con él los santos del Antiguo Testamento, y se sentó en el trono de Dios en el cielo. O sea que ascendió al cielo, fue raptado y fue llevado a la casa de nuestro Padre Celestial. Y ahí seremos llevados también nosotros en el rapto o arrebatamiento de los santos del Nuevo Testamento prometido en 1 de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, y también 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 12 al 17, donde nos habla de la trompeta final o gran voz de trompeta, la cual tocará, sonará, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, y nosotros los que vivimos seremos transformados cuando los veamos a ellos resucitados. Y entonces todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre, recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. El cuerpo teofánico es la imagen de Dios, y ese cuerpo teofánico es un cuerpo angelical. Por eso dice el ángel de Jehová: acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
todos los hijos e hijas de Dios tienen un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical. Por eso, representando a los creyentes en Cristo, Cristo mismo los representó en los niños y dijo que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día, mostrándonos que cada cristiano tiene un ángel, y un ángel es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y ahora, por la gracia de Dios, es que nosotros recibimos la salvación y recibimos el nuevo nacimiento, recibimos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así es como recibimos primeramente la imagen de Dios, que es el cuerpo teofánico, porque la imagen de Dios es el verbo que era con Dios y era Dios. Es el cuerpo teofánico de Dios en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual aparecía en la forma angelical, en un cuerpo angelical. Ese fue el que libertó al pueblo hebreo, el que envió a Moisés para la liberación del pueblo hebreo y el que usó al profeta Moisés. También aparecía en la forma de una luz, una columna de fuego, pero en algunas ocasiones también aparecía en la forma de un hombre, un varón, el cual es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y Dios estaba en ese cuerpo angelical. Por eso le dice al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo: yo soy el Dios de tu padre. O sea, el padre de Moisés era Abraham, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Dios del padre de Moisés es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios del pueblo hebreo, el cual envió a Moisés para la liberación del pueblo hebreo, porque Dios estaría usando al profeta Moisés. Moisés sería solamente el instrumento de Dios, pero la manifestación para la liberación del pueblo hebreo sería la manifestación de Dios, manifestando su poder y libertando al pueblo hebreo. Encontramos que para la liberación del pueblo hebreo, Dios ordenó al profeta Moisés tomar un cordero de un año, cada familia, el día 10 del mes primero del año eclesiástico, y guardarlo hasta el día 14, que es la víspera de la Pascua, y el día 14 sacrificarían ese cordero pascual. Su sangre la tomarían en una vasija y con un hisopo pasarían esa sangre sobre el dintel y los postes de la puerta de cada uno de los hogares hebreos. Y luego, la carne del cordero, el cordero lo asarían en fuego y luego lo colocarían dentro de la casa para durante la noche de la Pascua comerse el cordero y estar allí todos los miembros de esa familia dentro de sus hogares durante esa noche comiendo el cordero. Y así los primogénitos de los hebreos serían librados de la muerte, porque durante esa noche morirían todos los primogénitos, excepto aquellos que estarían en hogares donde la sangre estaría aplicada en el dintel de los postes de la puerta de sus hogares. O sea que en el marco de las puertas de esos hogares estaría la sangre del cordero aplicada, colocada. Y ahora, durante todo este tiempo que ha estado transcurriendo de Cristo hacia acá, tenemos la sangre del Cordero de Dios, del Cordero Pascual, porque Cristo es nuestra Pascua, y su sangre ha sido aplicada en el corazón, en los postes y dintel de la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón, para que nuestra alma no muera, sino que viva eternamente.
Lo único que puede preservar la vida de nuestras almas es el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, con su sangre aplicada en nuestra alma por el Espíritu Santo. Al tener la persona el Espíritu Santo en él, tiene la sangre del Cordero de Dios aplicada en su alma, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Y ahora podemos ver la única forma existente que hay para que nuestra alma viva eternamente, para que seamos preservados con y para vida eterna. Y así como los primogénitos en medio del pueblo hebreo fueron preservados para continuar viviendo, la muerte no pudo entrar en esos hogares que estaba la sangre aplicada, pero sin embargo entró la muerte a los hogares egipcios, los cuales no tenían esa sangre del Cordero Pascual aplicada. Ellos no conocían ese misterio, no le había sido revelado a ellos el misterio del sacrificio de un Cordero Pascual para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora, esos primogénitos luego fueron colocados por Moisés y Aarón en el sacerdocio y fueron colocados siendo representados en los levitas. Los levitas representaban a todos los primogénitos de Dios de entre los hebreos. Y los levitas se fueron sacerdotes. Y ahora, esto nos habla que por medio del sacrificio del Cordero Pascual, los primogénitos por gracia reciben salvación. Reciben la bendición de ser preservados con vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad. En Hebreos capítulo 12, verso 20 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, leo de nuevo este verso: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora vean ustedes que así como hubo primogénitos en medio del pueblo hebreo, para los cuales fue realizado el sacrificio del Cordero Pascual para la preservación de la vida de ellos, tenemos también aquí en la carta de San Pablo que hay primogénitos del cielo con sus nombres escritos en el cielo. Estas personas, para preservar su vida, para tener vida eterna, necesitan tener el Cordero Pascual y su sangre aplicada en sus almas, en sus corazones, y así reciben por gracia la salvación y la vida eterna. Ahora no es por obras nuestras, sino por gracia. La obra de redención, de salvación, la hace Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora los nombres de estas personas que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, a medida que pasan por este planeta Tierra, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el don del Espíritu Santo, y así obtienen el nuevo nacimiento, y así son colocados en el reino de Dios. Son colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vienen así a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo.
son los hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa, de edad en edad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo que sus ovejas escucharían su voz. ¿Y cómo Cristo va a hablarle a su pueblo, a sus ovejas, si Él murió, resucitó y ascendió al cielo? Porque Él enviaría a sus mensajeros de etapa en etapa, de edad en edad. Tuvo los apóstoles allá predicando, luego tuvo los 7 mensajeros, cada uno en su edad, en las 7 edades de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Ven ustedes, tuvo sus 7 mensajeros, que son sus 7 estrellas en su diestra, a través de los cuales Cristo, el Espíritu Santo, se veló y se reveló y le habló a sus ovejas, las llamó y las untó de etapa en etapa. San Juan capítulo 10, verso 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién Cristo puso su vida en la cruz del Calvario? Por sus ovejas, para darnos la salvación por gracia. Él pagó el precio de la salvación. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pagar ningún precio, sino solamente creer. No es por obra, sino por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, por lo tanto son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el redil. Ese es el redil de las ovejas del Señor Jesucristo que el Padre le ha dado. Y el pastor, el buen pastor, es nuestro amado Señor Jesucristo. El buen pastor ha estado de etapa en etapa, de edad en edad, manifestado, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad, llamando y juntando a sus ovejas en su redil. Y su redil es su iglesia. Hay personas que piensan que porque sean buenas ya tienen la salvación y la vida eterna. Pero la salvación es por gracia. Es un don de Dios que nosotros no merecemos, pero Él por gracia, sin nosotros pagar nada, nos da la salvación y la vida eterna. Ahora, vean ustedes algo, así como en los tiempos de Jesús y en los tiempos también de Moisés y en los tiempos de Noé, también en nuestro tiempo, como en el tiempo de las 7 edades de la iglesia, hubo personas que no quisieron escuchar. Pero la Escritura dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como hizo el pueblo hebreo en el desierto, que endureció su corazón. Siempre hubo personas que endurecieron su corazón en la edad que les tocó vivir y no quisieron escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, por medio del mensajero que Él envió en cada edad. Y ahora vean lo que dice de esas personas. Dice: siempre ese tipo de persona quiere saberlo todo, pero no con el propósito de creer, sino de criticar.
capítulo 10, verso 22 en adelante, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y esa pregunta y exigencia de estos judíos parecía ser razonable. Si tú eres el Cristo, el Mesías, dilo ya abiertamente y no nos esté turbando el alma tanto como lo has estado haciendo por algunos años. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. La causa por la cual no escuchaban la voz de Cristo, sino que lo que querían era criticarlo, la causa era porque no eran de las ovejas que el Padre le había dado a Cristo para salvación. Sigue diciendo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que nos da vida eterna? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, no tienen ningún temor, ningún miedo de perderse. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Sus manos sangrando por causa de las heridas, y en sus manos estamos esculpidos. De eso nos habla la Escritura. Y ahora en sus manos es que nosotros estamos. Por eso es que, estando en sus manos, todos nosotros estamos seguros. Miren aquí, en Deuteronomio capítulo 33, verso 1 al 3, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y desde Seir les esclareció. Y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Y ahora nosotros estamos en su mano también. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea que me dio esas ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando Felipe escucha a Jesús en el capítulo 14, identificándose como el camino, la verdad y la vida, miren lo que ahí en ese capítulo sucede, en el cual Cristo da una revelación muy grande. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar que Él va a preparar es el cuerpo teofánico. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vamos a estar? Cuando termine nuestra vida terrenal en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, vamos a estar con Cristo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vamos a estar en un cuerpo teofánico y en un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para ir al Padre sino por medio de Jesucristo. Le dijo Tomás: Señor, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Eran las obras del Padre siendo hechas por instrumento en el cual estaba el Padre velado y revelado. Y las palabras que Jesús hablaba eran las palabras del Padre que estaba en él. Y por medio de Jesús, el Padre estaba hablándole a su pueblo y todos estaban siendo enseñados de Dios. Todos estaban siendo enseñados por Dios porque Dios estaba enseñando a través de Jesús. Y ahora hemos visto dónde estaba el Padre y por eso es que Jesús podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podía decir: el Padre y yo, una cosa somos. Porque Jesús, el hombre de carne, era el templo humano de Dios. Era el velo de carne de Dios. Dios se hizo carne, lo cual significa, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros hecho hombre en medio de la raza humana, vestido de un cuerpo de carne llamado Jesús. Cuerpo que fue colocado en la cruz del Calvario como sacrificio vivo en favor de todos nosotros. Su sangre derramada allí, la cual nos limpió ya de todo pecado, y cuando lo hemos recibido, se materializa en nosotros, se ha materializado en nosotros todo lo que Él realizó allí. La salvación que Él ganó allí para nosotros, se materializa en nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y ahora, todo es por la gracia de Dios. Usted y yo solamente hacemos una cosa, y eso es creer. Creer en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así es como por gracia recibimos de parte de Dios la salvación y la vida eterna. Usted no hace ningún sacrificio ni paga ningún precio por la salvación.
es dada por Dios a usted y a mí sin pagar ni un solo centavo. Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recuerde que lo más importante de la persona es su alma. El ser humano es cuerpo, el cual vive en esta tierra porque nació aquí y luego muere. Cuando termine su tiempo aquí, es también espíritu, lo cual es otro cuerpo pero de otra dimensión, y es alma. Lo que la persona en realidad es alma viviente, viviendo en un cuerpo de carne aquí en la tierra y con un cuerpo espiritual dentro, que es llamado el espíritu de la persona. Y ahora, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa que el hombre pueda dar y decir, yo soy millonario y yo doy todo el dinero y las propiedades que tengo por la salvación de mi alma. Eso no funciona. Para la persona recibir la salvación de su alma y su alma poder vivir eternamente, se requiere que reciba a Cristo por la fe como su Salvador suficiente, único Salvador suficiente, para que así sus pecados sean perdonados y lavados por la sangre de Cristo y sea la persona salva, reciba el don del Espíritu Santo. Por eso a toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, luego se le bautiza en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí se muestra tanto la muerte y resurrección de Cristo, como también la muerte espiritual del ser humano, de la persona, porque murió al mundo. Y luego cuando sube de las aguas, se está mostrando la resurrección de Cristo y la resurrección de la persona a una nueva vida con Dios. Cuando Cristo murió y resucitó, estábamos nosotros representados en Él, porque somos los atributos de Dios que luego estaban en Jesús, para luego ser materializados aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos atributos de Dios, pensamientos de Dios manifestados en carne humana aquí en la tierra. Antes de la creación del universo estábamos en Dios. Como antes de usted de hacer su cuerpo físico, usted estaba en los lomos de su padre. Como cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Melquisedec es Cristo en su cuerpo teofánico, el sumo sacerdote del templo celestial. Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Melquisedec luego le dio pan y vino a Abraham. Dice San Pablo que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, estaba diezmando también Leví. Leví es la cabeza de tribu, de la tribu levita. Y Leví no había nacido todavía, ni tampoco había nacido el padre de Leví, que fue Jacob, ni tampoco había nacido el padre de Jacob, que fue Isaac. Y sin embargo, ya Leví, que fue el bisnieto de Abraham, estaba diezmando, porque dice San Pablo que Leví estaba en los lomos de Abraham. Y ahora vean cómo en los lomos de la padre Abraham estaba Leví, como también estaba Jacob y también estaba Isaac, y también estaban los patriarcas, todos allí en los lomos
de Abraham. Por lo tanto, todo el pueblo hebreo estaba en los lomos de Abraham. Y ahora el Israel celestial, que es la iglesia de los años de Cristo, estaba en los lomos de los pensamientos de Dios. Somos atributos de Dios. Y luego cuando el verbo que era con Dios y era Dios, el Logos, salió de Dios, ese cuerpo teofánico salió de Dios, en el cual Dios habitó en toda su plenitud, allí estábamos también nosotros. Por eso estábamos en Cristo. Y Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, para luego materializarse en la primera venida de Cristo, ese sacrificio por el pecado, en favor de todos esos atributos de Dios, de todos esos hijos e hijas de Dios, los cuales por gracia recibirían la salvación y la vida eterna. Serían reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para así pasar de muerte a vida. Cuando hemos nacido en esta tierra por nuestros padres terrenales, hemos nacido en una raza mortal, corruptible y temporal. Hemos nacido en un mundo pecador. Hemos nacido en el mundo del enemigo de Dios, en el reino del príncipe de las tinieblas. Pero así como Dios libertó por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo del reino o imperio del faraón, Cristo liberta a todos los miembros del Israel celestial, los liberta del imperio del príncipe de las tinieblas. Porque el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, es el faraón de ese imperio. Y Cristo liberta a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, a todas esas ovejas de Dios. Las liberta como libertó al pueblo hebreo. Y nos da vida eterna. Nos pasa de muerte a vida eterna. Nos pasa de un reino mortal a un reino inmortal, al reino de Dios. Y por gracia, la gracia de Dios es que recibimos esta bendición tan grande, la salvación de nuestra alma, para que nuestra alma pueda vivir eternamente y ya no vivirá en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino en un cuerpo eterno que Él nos dará. Un cuerpo nuevo que será jovencito, representará de 18 a 21 años para toda y por toda la eternidad. La ciencia busca alargar la vida del ser humano. Y si llega a lograr alargar la vida del ser humano por 100 años o por 200 o 500 años, eso sería un éxito grande para la ciencia. Pero éxito más grande es alargar la vida del ser humano para toda la eternidad. Alargarla en tal forma que pueda vivir eternamente en un cuerpo jovencito. Eso es nada menos que obtener la fuente de la juventud. Y eso que es más grande que cualquier adelanto que la ciencia logre, alargándole la vida al ser humano por 100 años más, la ciencia lo celebra con gran jubileo. Pero mire, y queda un hombre que con una ciencia mayor pueda darle al ser humano no solamente 100 años más, sino millones y millones y millones de años, una eternidad completa. Ese es un sabio y un científico más grande que todos los científicos. Y eso lo celebramos nosotros con gozo, con jubileo,
glorificando a Jesucristo, el gran científico de Dios, que nos da la vida eterna por gracia. Si la ciencia descubre cómo vivir 100 años más de los que uno vive normalmente, o 500 años, nos costaría bastante dinero. ¿Por qué? Nos vendería todo eso en cápsulas o en inyecciones o en diferentes tratamientos, y eso valdría carísimo. Sin embargo, el científico más sabio de todos nos da la vida eterna sin pagar ni un solo centavo, por gracia. Es un don inmerecido de parte de Dios para el ser humano. No se lo merece el ser humano vivir eternamente, pero por gracia Él nos da vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna, y no puede dejar que se le escape la vida eterna. Tiene un lapso de tiempo para agarrar esa vida eterna. San Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Y nosotros hemos aparecido en este planeta Tierra para echar mano de la vida eterna, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, y así recibiendo por gracia este don inmerecido de Dios, la vida eterna, a través de Jesucristo, porque en Él está la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otra forma para vivir eternamente sino por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando llegamos a este planeta Tierra, no sabemos cuántos días, semanas, meses o años hemos de vivir en este cuerpo mortal. Por eso es que tenemos que echar mano de la vida eterna antes que se terminen nuestros días aquí en la tierra, y así asegurar nuestro futuro para toda la eternidad. Ese es el verdadero seguro de vida. El seguro de vida eterna es Jesucristo. Al tener a Jesucristo en nuestra alma, tenemos el seguro de vida eterna. Y todo eso por gracia. Cualquier seguro que usted tenga de salud, o por accidente, o por muerte, le cuesta mucho dinero. Pero el seguro de la vida eterna es por gracia, para cada uno de ustedes y para mí también. Y yo les quiero decir a ustedes, yo tengo el seguro más importante, que es el seguro de la vida eterna. Tengo a Jesucristo, el seguro de la vida eterna, en mi alma, en mi corazón. ¿Y quiénes más tienen ese seguro? Todos ustedes también. Así es que nos continuaremos viendo, ya sea en este cuerpo mortal o en el nuevo cuerpo, cuando Él nos dé el nuevo cuerpo, porque hemos recibido por gracia divina ese seguro de vida eterna. Hemos recibido ese seguro de salvación para nuestra alma, para que cada uno de nosotros en nuestra alma y nuestra alma pueda vivir por toda la eternidad. Cualquier persona puede decir: pero es que el cuerpo que tenemos no es eterno. No se preocupe, Dios nos dará uno eterno y jovencito y perfecto, en el cual no habrá imperfecciones. Y gracias a Dios que nos da primero que tiene sus problemas, y después nos dará el que es eterno. Si somos fieles a Él estando en este cuerpo, seremos fieles cuando estemos en el nuevo cuerpo. Por gracia es que recibimos
la salvación y la vida eterna. Por gracia recibimos todas estas bendiciones de parte de Dios. Recuerde que es su alma lo más importante que hay en usted. Y esa es la que necesita la salvación y la vida eterna, para que luego más adelante Dios le dé el cuerpo eterno y glorificado y le dé también el cuerpo teofánico, el cual recibe cuando nace de nuevo. Es nuestra alma también la que come el alimento espiritual, como nuestro cuerpo físico come el alimento natural. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestra alma? Pues con alimento espiritual, que es la palabra de Dios para el tiempo que nos toca vivir. Porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 10, y también en San Mateo capítulo 4, verso 4. Tenemos que alimentar a nuestra alma con la palabra de Dios para estar bien alimentados y fortalecidos, sirviendo a Cristo nuestro Salvador. Y así, continuar viviendo en la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Recuerden que es por gracia que Él nos da la salvación y la vida eterna. Por eso la puede obtener esa salvación el pobre y el rico. No depende de los bienes materiales que tenga aquí en la tierra. El rico la puede obtener la salvación del alma, y también el pobre, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo el don del Espíritu Santo. Y así obteniendo el nuevo nacimiento y obteniendo el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así queda sellado en el reino de Dios con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, para en el día posterior en edición a obtener el cuerpo eterno, físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, todos seremos jovencitos. Los niños ya no serán niños, sino serán jovencitos que representarán de 18 a 21 años de edad. Los ancianos no serán ya más ancianos, los ancianos pero creyentes, sino que serán jovencitos en el nuevo cuerpo. Y los adultos también jovencitos, y los jóvenes serán jóvenes pero en el nuevo cuerpo. Y eso es para toda la eternidad. Y todo lo recibimos por la gracia de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la gracia de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto Cristo termine sobre intercesión en el cielo y resucite a los muertos en Cristo, creyentes en Él de las edades pasadas y también de los nuestros que han partido. Los resucite en cuerpos eternos y glorificados y nos aparezcan a nosotros, y los que vivimos seamos transformados y recibamos así el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y seamos así todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego se manifiesta en toda su plenitud en su iglesia, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador.
Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y luego viajaremos a Ciudad Victoria para tener la actividad de la noche donde esperamos grandes bendiciones de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. El tema para Ciudad Victoria será Cristo, nuestra victoria. O sea que va con el nombre de la ciudad. Bueno, ya tenemos a Miguel por aquí y mientras escuchamos el cántico, Miguel pasará para estar nuevamente con nosotros. Quiero cantar una linda canción. Como Erika nos saludó cuando Miguel la presentó, estaba yo creo acá. Ahí puede Erika levantar su manita, su mano, para saludar. Y América, no sé si saludó, pero puede también dar un saludito. Nelly sí saludó, ¿verdad? Puede dar otro saludito, Nelly, desde aquí. Y también Benji. Y ahora pues dejamos a Miguel de nuevo, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios te bendiga. Una hora y 5 minutos. Ahora y 10. Qué bueno. Gracias a Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios.